Llevo 5 años caminando por calles donde nadie sabe mi nombre. 5 años respirando aire que no huele a pólvora ni a sangre seca. 5 años libre en un continente donde los periódicos mexicanos dicen que estoy pudriéndome en una celda federal. ¿Mienten? Siempre mintieron. Y yo les voy a decir exactamente cómo funciona esa mentira, cómo se firma, cómo se paga, y quiénes duermen tranquilos sabiendo que Héctor Palma Salazar está vivo, libre y con memoria perfecta. Me llaman el Güero desde que tenía 6 años. Nací en Mocorito, Sinaloa, en 1960. En una casa de adobe donde el techo lloraba cuando llovía y la comida era un milagro cotidiano. Mi padre cortaba caña. Mi madre lavaba ropa ajena. Éramos 7 hermanos, y el único privilegio que teníamos era que nadie nos debía nada. Porque tampoco teníamos nada que perder. Eso, con el tiempo, lo entendí como una ventaja. El hombre que no tiene nada no le teme a perder nada. Y el hombre sin miedo es el hombre más peligroso que existe en la sierra. Mocorito no era el infierno, pero desde ahí se veía. A 3 horas de Culiacán, en una tierra donde la única cosecha que vale dinero real nunca aparece en ningún registro oficial. Yo lo vi desde niño. Los camiones que pasaban de noche sin placas. Los hombres con botas piteadas y cinturones con hebillas de oro que llegaban a la tienda de don Aurelio y pagaban con billetes que ninguno de nosotros había tocado en la vida. Esos hombres no cortaban caña. Esos hombres no lavaban ropa ajena. Esos hombres mandaban. Y yo, con 8 años, ya sabía que quería ser uno de ellos. No me vengan con el cuento de que la pobreza te empuja al crimen y que los niños de la sierra no tienen opción. Eso es el discurso de los periodistas que nunca han pasado hambre de verdad. Yo tuve opciones. Las vi, las evalué y las rechacé conscientemente, porque la opción honesta era morirme de a poco, igual que mi padre, igual que mi abuelo, con las manos partidas y la espalda doblada y una deuda en la tienda de raya que nunca terminas de pagar. Esa no era vida. Eso era una condena sin haber cometido ningún crimen. Así que decidí cometer el crimen primero y al menos merecer la condena. Tenía 16 años cuando hice mi primer contacto real con la maña. No fue dramático. No hubo un reclutamiento formal, ni un hombre misterioso que me ofreciera una maleta llena de billetes. Fue Miguel. Miguel Ángel Félix Gallardo no era todavía el padrino que el mundo conocería después. Pero en Sinaloa ya todos sabían quién era. Y uno de sus operadores, un hombre que le decían el Chompiras, llegó a Mocorito buscando muchachos que supieran manejar camioneta, que conocieran los caminos de terracería de la sierra y que tuvieran la boca cerrada. Yo tenía las 3 cosas. Aprendí a manejar a los 12 en un pick-up desvencijado de mi tío. Me sabía cada vereda entre Mocorito y Badiraguato con los ojos cerrados. Y sobre mantener la boca cerrada, eso me lo enseñó mi madre el día que mi padre llegó borracho y le rompió 2 costillas. Y ella me miró a los ojos y me dijo: «Aquí no pasó nada, mijo. Aquí no pasó nada. El Chompiras me ofreció 15,000 pesos por llevar una camioneta desde un rancho cerca de Badiraguato hasta un punto de entrega en los límites de Sonora. Sin preguntas, sin mirar la carga, sin parar en ningún retén que no fuera el que él me iba a indicar. 15,000 pesos era más dinero del que mi padre ganaba en 6 meses cortando caña». Dije que sí antes de que terminara de hablar. No voy a romantizar ese primer viaje. Fue terror puro durante 14 horas, manos sudadas en el volante. Cada luz que aparecía en el retrovisor me parecía una patrulla. Paré 2 veces a vomitar a la orilla de la carretera, no por el movimiento, sino por el miedo. La camioneta cargaba fardos envueltos en plástico negro y cinta canela, debajo de una capa de sacos de maíz. No era necesario saber qué era. Era obvio. Pero llegué al punto de entrega,
Entregué las llaves, recibí un sobre, y cuando lo abrí y conté los billetes en la oscuridad de ese camino sin nombre, algo se apagó dentro de mí. O se encendió. Hoy no sé bien cuál de las dos cosas fue. Eso fue en 1976. Para 1980 ya no era el muchachito que manejaba camionetas. Era el hombre que decidía quién las manejaba, qué llevaban y qué le pasaba al que llegaba con el paquete incompleto. El ascenso en la maña no funciona como en una empresa. No hay evaluaciones de desempeño ni aumentos de sueldo programados. Funciona por eliminación y por demostración. Los que estaban encima de mí fueron muriendo, traicionando o cometiendo errores que yo no cometí. Y cada vez que uno caía, yo daba un paso adelante. No por suerte, por cálculo. Conocí a Joaquín en esos años. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo. En ese tiempo no era nadie especial. Era otro muchacho flaco de la sierra con hambre y con ambición, trabajando para Félix Gallardo igual que yo. Nos caímos bien desde el principio, porque los dos veíamos las cosas igual. Esto es un negocio. Los sentimientos son un lujo que no te puedes permitir, y el que duda está muerto. Nos hicimos cuates, bebimos juntos, hicimos negocios juntos. Y con el tiempo, cuando el cártel de Guadalajara empezó a fragmentarse y cada quien jaló para su lado, nosotros jalamos juntos hacia Sinaloa. Esa alianza me dio poder. También me costó todo, pero eso viene después. Primero necesitan entender quién era yo antes de que el mundo me conociera como el Güero Palma, el socio del Chapo, el hombre que la DEA puso en su lista y que el gobierno mexicano usó como moneda de cambio durante 30 años. Antes de todo eso, era un muchacho de Mocorito que un día decidió que la pobreza honesta era peor que la riqueza criminal. Y en ese momento, sin saberlo, firmé un contrato que no tiene cláusula de rescisión. Para 1987, yo controlaba una plaza que movía más producto en una semana del que la aduana de Culiacán declaraba en un año. Tenía casas en Guadalajara, en Mazatlán, en Culiacán, y un rancho en la sierra que más parecía una base militar que una propiedad privada. Tenía escoltas. Tenía contactos en la Judicial Federal, en la PGR y en 3 gobiernos estatales. Tenía todo lo que el niño de Mocorito soñó mirando las botas piteadas de los hombres que llegaban a la tienda de don Aurelio. Y también tenía algo que ese niño no calculó: enemigos. Enemigos por todos lados. Enemigos dentro de la organización, enemigos en el gobierno, enemigos en el cártel de Tijuana, enemigos que sonreían en mi cara y mandaban sicarios a mis espaldas. El precio más alto lo pagué en 1989. Mi esposa, Guadalupe Leija Serrano. Mis 2 hijos. Lo que ese hombre les hizo. Lo que Clavel les hizo por órdenes de los Arellano Félix. Es algo que no voy a describir con detalle, porque hay cosas que aunque las diga en voz alta, nunca van a salir de mi cuerpo. Lo que sí voy a decir es que ese día algo en mí se quebró de una manera que ningún dinero, ningún poder, ninguna venganza posterior pudo reparar. Y la venganza vino. Vino brutal y vino completa. Pero el hueco quedó. Sigue aquí, 37 años después, en una ciudad europea que no voy a nombrar. Mientras grabo esto y miro por la ventana, una calle tranquila donde los niños van a la escuela y los viejos pasean perros. Y nadie sabe que el hombre del tercer piso fue, alguna vez, uno de los criminales más buscados del continente americano. ¿Cómo llegué aquí? Esa es la pregunta que vale. No el cómo maté, no el cuánto moví, no el a quién corrompí. La pregunta que nadie en México se atreve a hacer en voz alta es esta: ¿cómo es posible que Héctor Palma Salazar,
condenado a 11 años en Estados Unidos, extraditado en 2007, supuestamente cumpliendo condena federal, esté grabando esto desde Europa en 2026. La respuesta involucra nombres, involucra fechas, involucra transferencias bancarias a cuentas que aparecen registradas bajo empresas fantasma en 3 países distintos. Involucra a funcionarios que hoy dan discursos sobre el Estado de Derecho. Y la voy a dar. Toda. Pero primero necesitan saber de dónde vengo para entender por qué me creyeron muerto, por qué les convino creerme muerto, y por qué yo les permití esa comodidad durante tanto tiempo. Porque en este negocio, la información es la única moneda que no se devalúa. El dinero lo confiscan. Las propiedades las embargan. Los cómplices te traicionan. Pero lo que sabes, lo que viste, lo que guardaste en la memoria durante 15, 20, 30 años de estar en el centro de la operación más grande del narcotráfico mexicano, eso no te lo quita nadie. Eso es lo que me tiene vivo. Eso es lo que compró mi libertad. Y eso es lo que estoy a punto de soltar. El primer hombre que maté tenía 32 años, 3 hijos y una deuda con la organización que nunca iba a poder pagar. Se llamaba Refugio. Le decían el Cuco. Era cobrador de una célula que operaba en los límites entre Sinaloa y Durango. Y alguien en la cadena había decidido que el Cuco estaba quedándose con una parte del dinero antes de que llegara arriba. No era una acusación, era una certeza. Los números no cuadraban desde hacía 4 meses y el Chompiras ya no tenía paciencia para seguir esperando una explicación que nunca iba a ser satisfactoria. Me mandaron a mí porque yo conocía al Cuco. Nos habíamos tomado unas cervezas juntos 2 o 3 veces en un billar de Culiacán. El Chompiras pensó que eso facilitaría las cosas. Tenía razón, aunque no de la manera que él imaginaba. Facilitó las cosas porque el Cuco no tuvo miedo cuando me vio llegar. Me abrió la puerta de su casa, me ofreció café, me presentó a su mujer. Y yo me senté en su cocina y tomé el café y esperé a que su mujer saliera al patio a tender ropa. Y entonces le dije al Cuco que sabíamos lo que había hecho y que tenía una oportunidad de decirme dónde estaba el dinero antes de que esto se pusiera feo. El Cuco lloró. Me lo esperaba. Me dijo que tenía deudas, que su hijo mayor estaba enfermo, que iba a devolver todo, que necesitaba tiempo. Yo lo escuché completo. No lo interrumpí. Y cuando terminó de hablar, le dije que lamentaba mucho lo del niño, que de verdad lo lamentaba, pero que el dinero tenía que aparecer esa noche o yo iba a tener que hacer lo que me mandaron a hacer. Me dijo que no tenía el dinero, que ya lo había gastado, que lo matara a él, pero que no le hiciera nada a su familia. No le hice nada a su familia. Eso quiero dejarlo claro, no por orgullo moral, sino porque era la política en ese tiempo. Félix Gallardo era un hombre de reglas, y una de las reglas era que las familias no se tocaban salvo autorización expresa desde arriba. Eso cambió después, con los Arellano, con la Barbie, con toda la generación que vino cuando la organización se fragmentó y cada quien inventó sus propias reglas. Pero en ese momento, en 1979, en esa cocina, yo saqué la pistola, le pedí al Cuco que se hincara y le di un tiro en la nuca mientras su mujer seguía tendiendo ropa en el patio. Salí de esa casa caminando normal. Guardé la pistola, arranqué la camioneta, manejé 40 minutos de regreso a Culiacán y en todo ese tiempo no pensé en nada. El cerebro humano tiene un mecanismo de protección que nadie te explica y que solo descubres cuando cruzas cierta línea. Simplemente se apaga. No procesa. No juzga. Funciona en piloto automático hasta que estás en un lugar seguro y entonces te deja sentir lo que sea que tengas que sentir. A mí me tocó pararse en una gasolinera a mitad del camino y vomitar en el baño durante 10 minutos.
Después me lavé la cara, me compré un refresco y seguí manejando. Cuando le reporté al Chompiras, me dijo bien hecho. Me dio un sobre con dinero y me preguntó si estaba listo para el siguiente trabajo. Le dije que sí. Y así fue como empezó todo en serio. Entre 1979 y 1985 hice trabajos que no voy a cuantificar, porque los números ya no importan, y porque cualquier número que diera sería inexacto de todas formas. Lo que sí puedo decir es que para 1983 ya no era el ejecutor. Era el que daba las órdenes de ejecución. Ese es un salto que mucha gente no entiende desde afuera. Hay una diferencia enorme, no moral sino psicológica, entre apretar el gatillo y levantar el teléfono y decir que ya estuvo. La primera vez que hice lo segundo, me quedé dormido esa noche sin ningún problema. Eso me dijo más sobre mí mismo que cualquier cosa que hubiera hecho antes. El dinero llegó de una manera que es difícil de describir si nunca lo has vivido. No es que de repente tienes mucho dinero. Es que de repente el dinero deja de ser una variable. Antes de la maña, cada decisión de mi vida tenía el dinero como factor limitante. ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comprar aquello? ¿Puedo arreglar lo que está roto? Con la organización, esas preguntas desaparecieron completamente. Y cuando el dinero deja de ser un límite, descubres que la mayoría de los problemas que creías tener en realidad eran solo problemas de dinero. Los demás problemas, los reales, esos se quedan y se hacen más grandes porque ya no tienes la excusa del dinero para no verlos. Para 1984 tenía una casa en Guadalajara que costó más de lo que mi padre hubiera ganado en 10 vidas. Tenía 3 camionetas. Tenía ropa de la que yo ni sabía el nombre de las marcas. Y tenía algo que el dinero compra, pero que no te dice en el recibo. Respeto. O algo que en ese mundo se confunde con respeto, que es el miedo. Cuando entrabas a un lugar y la gente bajaba la voz y se movía para dejarte pasar, eso se sentía como respeto. Tardé años en entender que era otra cosa. Fue en ese periodo cuando mi relación con el Chapo pasó de ser una amistad de trabajo a ser una sociedad real. Joaquín tenía algo que yo admitía, aunque no siempre lo dijera. Una capacidad logística que no he visto igual en nadie. El hombre pensaba en sistemas, mientras otros veían una tonelada de producto y pensaban cómo moverla de un punto a otro. El Chapo veía la red completa, los nodos, los puntos de falla, las alternativas. Pensaba en túneles cuando todos pensaban en caminos. Pensaba en avionetas cuando todos pensaban en camiones. Esa mente es la razón por la que el cártel de Sinaloa sobrevivió décadas de guerra, decenas de arrestos, y la presión combinada de la DEA, la PGR y el ejército mexicano. Yo aportaba otra cosa. Yo aportaba las relaciones. No hay operación de narcotráfico que funcione sin corrupción institucional. Y la corrupción institucional requiere relaciones personales que no se construyen de un día para otro. Requieren tiempo, confianza y la habilidad de leerle la cara a un comandante de la judicial para saber si está vendiéndote o comprándote. Yo tenía esa habilidad. La desarrollé por necesidad y la afiné por sobrevivencia. El primer funcionario federal que metí al sobre, como decíamos, fue un comandante de la PJF destacado en Culiacán. Le llamaré el comandante R, porque su familia vive todavía y porque lo que aquí me interesa no es destruir a personas específicas, sino explicar cómo funciona el sistema. El comandante R recibía 10 millones de pesos mensuales, en efectivo, en una maleta que yo le mandaba a través de un intermediario cada primer viernes de mes. A cambio, nos pasaba información sobre operativos, nos avisaba de arrestos planificados y en 2 ocasiones liberó a gente nuestra que había sido detenida antes de que el asunto llegara a niveles donde ya no pudiera controlarse.
el comandante R, no era una excepción, era la regla. Para mediados de los 80, la organización de Félix Gallardo tenía contactos pagados en la PGR, en la Judicial Federal, en la Sedena, en la Secretaría de Gobernación y en al menos 4 corporaciones policiales estatales. No era corrupción dispersa y oportunista. Era un sistema estructurado con niveles de pago establecidos, procedimientos de contacto definidos y mecanismos de control para asegurarse de que quien recibía el dinero cumplía con lo que se esperaba de él. Era, en todos los sentidos prácticos, un gobierno paralelo con su propia nómina y sus propios objetivos. Félix Gallardo era el arquitecto de eso. El padrino no era un criminal de película. Era un administrador extraordinario con una inteligencia política que hubiera sido devastadora en cualquier otro campo. Entendió antes que nadie que el narcotráfico mexicano no podía crecer sin el Estado, y que el Estado mexicano de esa época no podía funcionar sin el dinero del narcotráfico. Era una simbiosis, no una corrupción, una simbiosis. Y cuando el gobierno americano empezó a presionar después del asesinato de Camarena en 1985, esa simbiosis comenzó a fracturarse de maneras que ninguno de nosotros calculó completamente. La muerte de Camarena fue el parteaguas. No voy a decir aquí lo que sé sobre eso porque es información que todavía tiene valor y este no es el momento ni el lugar para soltarla toda. Lo que sí voy a decir es que las consecuencias de esa muerte las pagamos todos, directa o indirectamente. Durante los siguientes 20 años, la DEA entró en modo de guerra total contra la organización. Los americanos empezaron a presionar al gobierno mexicano de una manera que el gobierno ya no podía ignorar sin consecuencias directas sobre su relación con Washington. Y Félix Gallardo, que había construido todo su sistema sobre la premisa de que el gobierno mexicano era un socio manejable, de repente descubrió que ese socio estaba recibiendo órdenes de otro jefe. Para 1989, cuando arrestaron al padrino, la organización ya se estaba rompiendo por dentro. El arresto no fue una sorpresa táctica, fue una decisión política negociada. Félix Gallardo sabía que iba a caer. Lo sabía con semanas de anticipación. Y lo que hizo en esas semanas, la manera en que distribuyó las plazas entre los distintos grupos antes de entregarse, fue el último acto de un administrador genial que sabía que el sistema que había construido iba a sobrevivirlo de todas formas. La división de plazas fue su testamento, y nosotros, los herederos, empezamos a pelearnos por la herencia antes de que el cuerpo estuviera frío. Yo me quedé con Sinaloa junto con el Chapo y con el Mayo, Ismael Zambada. Era la plaza más valiosa, la más protegida, la más nuestra por historia y por sangre. Pero Tijuana quedó en manos de los Arellano Félix. Y los Arellano, a diferencia de nosotros, no entendían el negocio como un sistema de cooperación. Lo entendían como un juego de suma cero, donde si yo gano, tú tienes que perder. Esa mentalidad, combinada con la ambición desmedida de Benjamín y la locura pura de Ramón, fue la chispa que encendió la guerra más sangrienta que Sinaloa había visto desde la Revolución. Y en el centro de esa guerra, sin haberlo buscado exactamente pero sin haberlo evitado tampoco, estaba yo. Hay una imagen que no se me va de la cabeza, aunque hayan pasado más de 30 años. Es la imagen de Ramón Arellano Félix, sentado en una silla frente a un hombre encintado de pies a cabeza, con una cerveza en la mano y una sonrisa en la cara, como si estuviera viendo el partido del domingo. El hombre encintado era un operador nuestro que habían levantado en Tijuana 3 días antes. Se llamaba Ernesto. Tenía 27 años y una novia embarazada en Culiacán que nunca supo exactamente cómo murió su hombre ni dónde quedaron sus restos. Yo no estaba en ese cuarto. Me lo contó alguien que sí estuvo y que después se pasó a nuestro lado, porque lo que vio esa noche le dejó claro que trabajar para los Arellano
era trabajar para gente que disfrutaba el dolor de una manera que iba más allá del negocio. Ramón no torturaba para obtener información. Ramón torturaba porque le gustaba. Había una diferencia, y todos en el medio la conocían. La tortura funcional tiene un objetivo y termina cuando el objetivo se cumple, o cuando queda claro que no se va a cumplir. Lo que hacía Ramón no tenía objetivo. Era entretenimiento. Y eso, en un mundo donde la violencia es moneda corriente, marcaba una línea que incluso los más endurecidos reconocían. La guerra con los Arellano Félix empezó formalmente en 1992, pero en realidad llevaba años cocinándose. Había tensiones por rutas, por contactos, por plazas que los dos lados reclamaban. Había agravios acumulados y deudas de sangre que se iban apilando sin que nadie las pagara del todo. El atentado en el aeropuerto de Guadalajara en mayo del 93, donde murió el cardenal Posadas Ocampo, fue el punto donde todo se desbordó. No voy a entrar en los detalles de quién apretó el gatillo, ni de si el cardenal fue un daño colateral o un objetivo, porque eso es un tema que tiene sus propias capas y sus propias verdades incómodas que el gobierno mexicano lleva 30 años tratando de enterrar. Lo que sí voy a decir es que ese evento cambió las reglas del juego de manera permanente. Después de Guadalajara, el gobierno ya no podía fingir que el narco era un problema manejable en los márgenes. El narco había matado a un cardenal en un aeropuerto internacional en plena luz del día. Eso no se podía administrar. Eso requería respuesta. La respuesta vino sobre nosotros como una avalancha. El Chapo cayó en Guatemala un mes después. Yo seguí libre pero operando en condiciones completamente distintas. Los operativos militares se multiplicaron. Los contactos que teníamos en el gobierno empezaron a distanciarse porque el costo político de estar asociado con nosotros de repente superaba el beneficio económico. Y los arellanos seguían presionando desde Tijuana, aprovechando el caos para meterse en territorios que eran nuestros. Fue en ese contexto de guerra y presión donde recibí la noticia que partió mi vida en dos mitades tan distintas que a veces me cuesta creer que le pasaron al mismo hombre. Mi esposa Guadalupe, mis hijos Natalie y Héctor Jr. Lo que hizo Clavel, Rodolfo Carrillo Fuentes, actuando por cuenta de los Arellano. No lo voy a describir con detalle clínico, porque no es necesario y porque hay un límite en lo que un hombre puede decir sobre ciertas cosas sin quebrarse completamente. Lo que voy a decir es lo suficiente para que entiendan la magnitud. A mi esposa la engañaron. La llevaron a Venezuela con una historia fabricada sobre una nueva vida. Y allá la mataron y decapitaron. Mi cabeza llegó a sus oídos, según me dijeron después, con una grabación. Mis hijos murieron en un accidente de carro que no fue accidente. Natalie tenía 4 años. Héctor Jr. tenía 6. Cuando me dieron la noticia, yo estaba en un rancho en la sierra. Me quedé quieto. No grité. No rompí nada. Me quedé sentado en una silla de madera durante 2 horas sin moverme y sin hablar, mientras los hombres que estaban conmigo no sabían si quedarse o irse. Después me levanté, pedí que me prepararan una camioneta y pasé los siguientes 3 años haciendo una sola cosa: encontrar a todos los que tuvieron que ver con eso y asegurarme de que murieran. No rápido, no limpio, sino de la manera que correspondía a lo que habían hecho. Clavel murió en Venezuela. Lo encontramos. Lo que le pasó está documentado en archivos que ningún periódico ha publicado completo. A los otros, a los que pusieron el dinero y dieron la orden, les fue llegando su cuenta con el tiempo. Algunos tardaron años. Pero en este negocio el tiempo no cancela las deudas, solo las pospone. Mientras tanto el mundo seguía girando y el negocio seguía funcionando, porque el negocio no se detiene por nada, ni por guerras, ni por muertes, ni por el dolor de un hombre que perdió a su familia.
Esa es una de las verdades más brutales de esta vida que nadie te dice cuando entras. La organización no tiene luto. La organización tiene operaciones, y las operaciones no esperan. Para 1994, yo seguía siendo uno de los hombres más poderosos del cártel de Sinaloa, aunque el Chapo estuviera en el altiplano y aunque la presión del gobierno hubiera reducido nuestro margen de maniobra. Seguíamos moviendo producto. Seguíamos pagando nóminas, tanto la nuestra como la de los funcionarios que dependían de nuestro dinero para mantener su nivel de vida. Seguíamos siendo, en términos prácticos, un poder fáctico dentro del Estado mexicano. Y fue en ese periodo donde viví algunas de las escenas más absurdas y más reveladoras de todo lo que duré en ese mundo. Sí, escenas que muestran mejor que cualquier estadística de violencia lo profundamente podrida que estaba la estructura de poder en México en esos años. Recuerdo una noche en Culiacán, en una casa que usábamos para reuniones, donde estaban sentados a la misma mesa un general de brigada del ejército mexicano, un subsecretario de una dependencia federal que no voy a nombrar todavía, dos senadores de un partido que hoy se presenta como el Partido de la Transformación y la Honestidad, y yo. Había comida, había whisky de calidad, y había un sobre la mesa frente a cada uno de los políticos y del general. No era una reunión de emergencia ni una negociación tensa. Era una reunión de rutina, una de las que se hacían cada cierto tiempo para alinear expectativas, resolver problemas operativos y ajustar los montos según el nivel de servicio que cada quien estaba prestando. El general era directo. Necesitaba que los operativos en tal zona se programaran con 48 horas de anticipación para poder avisarnos. A cambio, nos ofrecía información sobre movimientos de la DEA que llegaban a través de los canales de cooperación bilateral. El subsecretario tenía un problema con una investigación que había llegado demasiado arriba en su dependencia y necesitaba que ciertos documentos desaparecieran de un archivo. Eso tenía un costo adicional que negociamos en 20 minutos. Los senadores eran más simples. Querían asegurarse de que el financiamiento de sus campañas del siguiente ciclo estuviera garantizado y que no hubiera problemas con ciertos contratos de obra pública en sus estados donde nuestro dinero ya estaba lavado e invertido. Esa reunión duró 3 horas. Todos se fueron con sus sobres. Todos llegaron a sus casas esa noche y durmieron bien. Y yo me quedé en esa sala pensando que si alguna vez esto saliera a la luz, si alguna vez existiera un registro de lo que acababa de pasar en esa habitación, no quedaría piedra sobre piedra en la clase política mexicana. Ese pensamiento me dio una tranquilidad extraña, no de poder exactamente, más bien de perspectiva, de entender que el mundo que los ciudadanos veían desde afuera y el mundo que existía realmente detrás de las puertas cerradas no tenían ninguna relación entre sí. Las fiestas eran otro universo. Y aquí voy a ser cuidadoso no porque me dé miedo nombrar gente, sino porque quiero ser preciso y no mezclar lo que vi directamente con lo que me contaron. Lo que vi directamente. Artistas de primera línea de la música mexicana, tocando en eventos privados, en ranchos de la sierra, donde el acceso era imposible, sin invitación. Cantantes que hoy dan entrevistas hablando de sus valores y su familia, que aquella noche estaban sentados a 3 metros de mí, sabiendo perfectamente para quién estaban tocando y de dónde venía el dinero del cachito que les pagaron. No todos eran iguales. Algunos claramente no querían estar ahí y cumplían con cara de circunstancias. Otros estaban completamente cómodos. Bebían con nosotros, hacían bromas, pedían que les mandáramos saludos a sus cuates. La industria del entretenimiento mexicano y el narco no son dos mundos separados. Nunca lo fueron. Son el mismo mundo con diferentes vestuarios. Hubo una noche en particular, en un rancho cerca de Nabolato, que quedó grabada en mi memoria con una nitidez especial. Era una fiesta grande,
de esas que se hacían para celebrar un cargamento que había llegado bien. Y había tal vez 200 personas entre escoltas, operadores, gente de confianza. Y los invitados especiales que llegaban en helicóptero desde Culiacán o desde Guadalajara. Había un grupo norteño tocando en vivo. Había mesas con comida que costaría más de lo que la mayoría de los invitados habían ganado en su vida. Y había un ambiente de euforia colectiva que solo se genera cuando mucho dinero llega junto en poco tiempo. En un momento de esa noche me aparté de la fiesta y fui a caminar hacia el perímetro del rancho. Los cerros en la noche de Sinaloa tienen un silencio particular que nunca he encontrado en ningún otro lugar del mundo. Ni en Europa, ni en ningún lugar donde he estado después. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino una presencia propia. Algo que se siente en el pecho. Me quedé parado mirando los cerros y pensé en mis hijos, en lo que le gustaba comer a Natalie, en cómo Héctor Jr. pronunciaba mal ciertas palabras y a su madre le daba ternura corregirlo. Esos pensamientos llegaban sin aviso y sin compasión, siempre en los momentos más absurdos. En medio de una fiesta con 200 personas, en el momento de más ruido, el silencio interno más brutal. Uno de mis hombres se me acercó para decirme que habían llegado unos visitantes que querían saludarme. Volví a la fiesta. Saludé. Bebí. Reí en los momentos donde correspondía reír. Esa era otra habilidad que desarrollé con los años. La capacidad de funcionar en dos niveles simultáneamente. Por fuera, el Güero Palma en control total, sereno, imponente. Por dentro, un hombre que extrañaba a sus hijos muertos y que sabía, en algún rincón honesto de sí mismo, que ninguna cantidad de dinero, ni de poder, ni de venganza, iba a llenar ese espacio. En 1995 fue el accidente del avión. El Learjet en el que viajaba se estrelló en Jalisco. Sobreviví. Con fracturas, con golpes, pero sobreviví. Y eso, más que cualquier otra cosa, precipitó lo que vino después. Porque cuando te sobrevives a un accidente de ese tipo, estás aturdido, estás en el hospital. No puedes moverte ni controlar lo que pasa alrededor. Y en ese momento de vulnerabilidad, fue cuando el gobierno decidió que era el momento de moverme. Me detuvieron en el hospital. Formalmente fue un arresto. En la práctica fue otra cosa que tomó años entender completamente. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, el mismo que después resultó estar en nómina del Cártel de Juárez, supervisó mi detención. Las circunstancias de ese arresto, quién avisó, quién coordinó, quién se benefició de mi caída en ese momento específico. Me llevaron meses de análisis desde la celda para empezar a entenderlas. Y lo que entendí fue que no me había caído el gobierno. Me había caído una facción del gobierno que operaba para intereses específicos dentro del mundo del narco. Mi arresto no fue el Estado capturando a un criminal. Fue un movimiento de ajedrez dentro de un tablero donde todos los jugadores usaban el mismo uniforme, pero jugaban para equipos distintos. Eso es algo que el público nunca entiende bien cuando ve estas historias desde afuera. La narrativa oficial es siempre la misma. El gobierno persigue al narco. El narco huye del gobierno. A veces el gobierno gana, a veces el narco escapa. Esa narrativa es una ficción conveniente. La realidad es una estructura de intereses entrelazados, donde la línea entre perseguidor y perseguido es tan delgada que en ciertos momentos desaparece completamente. Yo no caí porque el Estado mexicano decidió hacer cumplir la ley. Caí porque alguien que tenía poder dentro del sistema decidió que era más útil tenerme adentro que afuera, al menos por un tiempo. Ese tiempo duró más de lo que yo calculé originalmente. Y lo que pasó durante ese tiempo, dentro de los penales y en las negociaciones que se daban en paralelo lejos de cualquier registro oficial,
es la parte de esta historia que más le interesa saber a la gente. Porque ahí es donde se entiende cómo un hombre condenado a 11 años en Estados Unidos, extraditado, procesado, sentenciado, termina caminando libre por Europa en 2026. Pero antes de llegar a eso, necesito contarles lo que pasó en los años que estuve dentro en México. Porque esos años no fueron tiempo perdido. Fueron los años más productivos de mi vida en términos de información recopilada, de alianzas construidas y de palancas acumuladas que después usé para negociar mi salida. El penal no fue mi jaula, fue mi oficina. Puedes quitarle a un hombre la libertad, el dinero, las propiedades, los contactos, la ropa, el nombre. Lo que no puedes quitarle es lo que sabe. Y yo, en el momento en que entré al reclusorio norte en 1995, sabía suficiente para destruir a 50 personas que en ese momento ocupaban posiciones de poder en el gobierno mexicano, en el ejército, en el sistema judicial y en el mundo empresarial que había lavado nuestro dinero durante 15 años. Ese conocimiento era mi seguro de vida. Era también, aunque tardé en verlo con claridad, mi boleto de salida. Los primeros meses dentro fueron un proceso de adaptación que no tenía nada que ver con la violencia ni con la sobrevivencia física. Eso era lo que la gente de afuera imaginaba cuando pensaba en un narco en la cárcel. La realidad era más mundana y más reveladora. El reclusorio norte en 1995 era un ecosistema completo con sus propias reglas, su propia economía y sus propias jerarquías que reproducían con precisión casi perfecta las jerarquías del mundo de afuera. El dinero circulaba, las órdenes se daban y se cumplían. La información entraba y salía a través de canales que los custodios conocían, toleraban y en la mayoría de los casos facilitaban a cambio de su parte correspondiente. Mi celda en el área de separados no era un lujo ni era un castigo. Era una habitación funcional donde yo podía pensar, que era lo único que necesitaba hacer en ese momento. Pensar y esperar. Porque lo que había aprendido en 15 años de operar en el mundo del narco y del poder político mexicano era que la paciencia es la herramienta más poderosa que existe. Los hombres que se desesperan cometen errores. Los hombres que saben esperar acumulan ventajas. Lo primero que hice fue establecer comunicación con el exterior a través de mi abogado, un hombre que había trabajado conmigo desde principios de los 80 y cuya lealtad estaba garantizada no solo por el dinero, sino por el hecho de que sabía demasiado para poder traicionarme sin hundirse él mismo. A través de él, empecé a reconstruir el mapa de quién era quién en el nuevo paisaje político que había cambiado mientras yo estaba ocupado sobreviviendo la guerra con los Arellano. El PRI seguía en el poder, pero sus fracturas internas eran cada vez más visibles. Los americanos seguían presionando, y el cártel de Sinaloa, a pesar del Chapo en el altiplano y yo en el reclusorio norte, seguía operando bajo el liderazgo del Mayo Zambada, con una estabilidad que era en sí misma una declaración de poder. El Mayo, Ismael Zambada García, es el hombre que más he admirado en toda mi vida dentro de este mundo y también el hombre del que más cosas he aprendido que no quería aprender. El Mayo nunca cayó. En 50 años de operaciones, nunca pisó una celda. No porque fuera intocable en el sentido místico que le atribuye la gente, sino porque entendió una cosa que el Chapo y yo entendimos demasiado tarde. El perfil bajo no es cobardía, es estrategia. El Mayo no quería fiestas, ni ranchos espectaculares, ni fotografías con artistas. El Mayo quería que el dinero llegara y que el sistema funcionara. Esa austeridad operativa lo mantuvo libre mientras todos los demás caíamos uno por uno. Desde adentro, mi relación con el Mayo fue fundamental, no en términos de operaciones directas, porque eso era imposible, sino en términos de posicionamiento estratégico.
El Mayo sabía que yo tenía información que podía ser peligrosa si llegaba a manos equivocadas. Yo sabía que él tenía los recursos y los contactos para acelerar o complicar cualquier proceso legal que me afectara. Era una relación de equilibrio mutuo. Nos necesitábamos sin nunca decírnoslo directamente. En 1996, a menos de un año de mi detención, recibí la primera señal clara de que mi situación no era lo que parecía en los papeles. El juez que llevaba mi caso cambió de repente sin explicación pública. El nuevo juez era un hombre que yo reconocí de inmediato. No lo conocía personalmente, pero conocía su nombre de una lista que manejaba un operador nuestro en el Distrito Federal. Una lista de funcionarios judiciales que habían recibido dinero de la organización en algún momento de los últimos 10 años. Su nombramiento no fue un accidente. Fue un mensaje. Alguien afuera estaba moviendo piezas. La pregunta era quién y para qué objetivo específico. Tardé 3 meses en reconstruir la cadena completa. Y cuando lo hice, lo que encontré me confirmó algo que había sospechado desde el día de mi arresto. No había una mano detrás de esto, sino 3, y las 3 se creían la única. Había un sector del gobierno que me quería procesado rápido y extraditado a Estados Unidos para demostrarle a Washington que México cooperaba. Había otro sector que me quería en México indefinidamente como garantía de que la información que yo tenía no llegaría a la DEA. Y había un tercer actor, más difuso pero más poderoso que los 2 anteriores, que me quería exactamente donde estaba. En un limbo legal que podía extenderse o acortarse según las necesidades políticas del momento. Ese tercer actor era lo que podríamos llamar el Estado Profundo Mexicano. No un grupo con nombre y organigrama, sino una red de intereses compartidos entre políticos, militares, empresarios y operadores del narco que llevaba décadas funcionando como el verdadero gobierno del país detrás del gobierno visible. Esa red no tenía ideología ni partido. Tenía intereses, y sus intereses en ese momento específico requerían que yo permaneciera accesible, vivo y en condiciones de negociar. La negociación empezó formalmente en 1998, aunque las conversaciones preliminares habían comenzado mucho antes. El canal era mi abogado y un intermediario que no voy a describir más que diciendo que era un hombre que movía con igual comodidad en los círculos del poder político y en los círculos del crimen organizado. Lo cual en México de los 90 no era una descripción inusual, sino casi un perfil profesional reconocido. Las conversaciones giraban alrededor de una pregunta fundamental. ¿Qué estaba dispuesto a entregar? ¿Y qué esperaba recibir a cambio? Lo que ellos querían era control sobre la información. No necesariamente que yo hablara, sino garantías de que no hablaría en los contextos equivocados. Específicamente les preocupaba la cooperación con la DEA en caso de extradición. Los americanos llevaban años pidiendo mi extradición y el gobierno mexicano llevaba años encontrando razones técnicas y legales para posponerla. Pero la presión crecía y había un límite a cuánto tiempo podían seguir poniendo obstáculos sin que la relación bilateral se deteriorara de manera irreparable. Lo que yo quería era simple en concepto, aunque complejo en ejecución. Salir. No inmediatamente, porque eso no era negociable en ese momento político. Pero salir con un horizonte definido, con garantías reales y con las condiciones necesarias para que la salida fuera permanente y no un preludio a otro arresto en otro país. Las negociaciones duraron años. No fueron lineales. Hubo avances y retrocesos. Hubo momentos donde creí que el acuerdo estaba cerrado y después llegaba algún cambio político que lo reabría todo. El cambio de gobierno del 2000, cuando el PAN le ganó al PRI por primera vez en 70 años, fue un terremoto para estas negociaciones.
Los nuevos funcionarios no conocían todos los acuerdos que habían construido sus predecesores. Algunos querían renegociar desde cero. Otros querían ignorar que los acuerdos existían. Y otros, los más pragmáticos, entendieron rápidamente que ciertos arreglos institucionales sobreviven a los cambios de gobierno porque están construidos sobre intereses que no tienen color partidario. Fue en ese período, entre 2000 y 2007, donde yo viví lo que llamo los años de la paranoia. No porque estuviera en peligro inmediato dentro del penal, sino porque la incertidumbre sobre las negociaciones me tenía en un estado de alerta permanente que con el tiempo empezó a cobrar un precio físico y mental que no había anticipado. Dormía mal, comía mal. Empecé a ver traición potencial en cada movimiento de cada persona que tenía acceso a mí. Mi abogado llegaba con noticias y yo pasaba horas después analizando cada palabra que había usado, cada pausa, cada expresión, buscando señales de que me estaba mintiendo o de que él también había sido comprado por alguna de las facciones en juego. Esa paranoia no era irracional. Era una respuesta adaptativa a un entorno donde la traición era la norma y la lealtad la excepción. En 15 años de operar en la maña, había visto suficientes casos de hombres que creyeron en la lealtad de alguien y terminaron en una zanja para saber que la confianza sin verificación es suicidio lento. Pero la paranoia sostenida durante años también distorsiona la percepción. Empiezas a ver amenazas donde no las hay. Empiezas a tomar decisiones defensivas que en realidad te debilitan. Empiezas a aislarte precisamente cuando más necesitas información del exterior. El momento más oscuro de esos años fue en 2003. Llegó un rumor, a través de un canal que normalmente era confiable, de que el Mayo había tomado la decisión de que yo era más útil muerto que vivo. Que la información que yo tenía sobre sus operaciones era un riesgo que ya no quería tolerar. Que había dado instrucciones a alguien dentro del penal. Pasé 4 semanas sin dormir más de 2 horas seguidas. Moví mi rutina completamente. Cambié las personas que me traían comida. Dejé de tener reuniones en el patio. Escribí 3 cartas detalladas con información específica sobre operaciones, nombres y cuentas bancarias. Y las dejé en manos de 3 personas distintas, con instrucciones de entregarlas en destinos específicos si algo me pasaba. Era un seguro. El seguro más primitivo pero también el más efectivo. Hacer que mi muerte fuera más costosa que mi vida. El rumor resultó ser falso, o incompleto, o plantado deliberadamente por alguien que quería verme reaccionar de cierta manera. Nunca lo supe con certeza. Lo que sí sé es que esas 4 semanas de paranoia extrema me cambiaron de una manera que no ha sido completamente reversible. Hay un nivel de desconfianza que, una vez alcanzado, no regresa completamente a la línea base. Se queda instalado como un umbral nuevo, desde el cual percibes el mundo. En 2007 llegó la extradición. Formalmente fue un proceso legal estándar. En la práctica fue la ejecución de la primera parte de un acuerdo que llevaba años construyéndose. Mi traslado a Estados Unidos no fue una derrota. Fue un movimiento negociado donde cada parte obtuvo algo de lo que quería. El gobierno mexicano demostró cooperación con Washington. Los americanos obtuvieron un trofeo que podían mostrar públicamente. Y yo obtuve la transición a un entorno donde las reglas, aunque más rígidas en apariencia, eran en la práctica más predecibles y más manejables que el pantano del sistema penal mexicano. Lo que nadie vio, lo que ningún periodista reportó porque ningún periodista lo sabía, era el contenido del acuerdo paralelo que se firmó en simultáneo con los papeles de extradición. Ese acuerdo no existe en ningún archivo oficial. Existe en la memoria de 4 personas que estuvieron en la habitación donde se discutió, en la memoria de los abogados que redactaron el lenguaje y en mi memoria. Ese acuerdo
Es la razón por la que estoy aquí. Y los detalles de ese acuerdo son lo que voy a revelar en la parte final de esta confesión. Pero antes de llegar ahí, necesito contarles lo que pasó dentro del sistema federal americano, porque lo que encontré al llegar a Estados Unidos fue algo que no esperaba. Una estructura de negociación completamente distinta, con actores distintos, con motivaciones distintas y con una eficiencia burocrática que el sistema mexicano nunca tuvo. Los americanos saben hacer tratos, saben documentarlos, saben cumplirlos y saben cuando un trato les conviene más que el proceso judicial completo. Y el trato que me ofrecieron, a través de canales que nunca aparecen en las actas oficiales, era de una simplicidad que me tomó tiempo creer. Lo que querían no era todo lo que yo sabía. Lo que querían era específico, quirúrgico y orientado a objetivos que tenían más que ver con su política interna y sus propias guerras burocráticas entre agencias que con la lucha real contra el narcotráfico. La DEA quería información que les permitiera ganarle terreno al FBI en ciertos casos. El Departamento de Justicia quería material que fortaleciera procesos específicos contra personas específicas. Y había un tercer actor del lado americano, una entidad que operaba en un nivel donde los nombres de las agencias ya no importan tanto como los objetivos estratégicos de largo plazo, que quería algo diferente a todos los demás. Algo que tenía que ver con México, con el futuro político de México y con los intereses americanos en ese futuro. Ese tercer actor fue el que finalmente determinó los términos de mi salida. Y lo que me pidió a cambio fue algo que tardé 6 meses en decidir si podía darlo. Lo que ese tercer actor me pidió fue una lista. No una lista de operaciones, ni de rutas, ni de cuentas bancarias. Eso ya lo tenían o podían conseguirlo por otros medios. Lo que querían era una lista de nombres. Nombres de políticos mexicanos, funcionarios, militares y empresarios que habían tenido relación financiera directa con el cártel de Sinaloa durante los 20 años anteriores. No para procesarlos, no para arrestarlos, sino para tenerlos, para tener sobre ellos lo que en ese mundo se llama una palanca, un instrumento de presión que se activa cuando se necesita y que mientras no se activa existe simplemente como una posibilidad. Como una sombra sobre la cabeza de cada persona en esa lista que sabe que alguien en algún lugar tiene su nombre escrito junto a números y fechas y nombres de cuentas. Tardé 6 meses en decidir, porque entregar esa lista significaba varias cosas simultáneamente. Significaba traicionar a gente que en algunos casos había sido leal conmigo durante décadas. Significaba convertirme en un instrumento de una potencia extranjera contra mi propio país, aunque ese país me hubiera procesado, encarcelado y usado como moneda de cambio sin el menor escrúpulo. Y significaba cruzar una línea que dentro del código del mundo donde yo me había formado, era la línea más definitiva que existe. El que sopla no tiene regreso. El que entrega nombres no puede volver a ser lo que era. Pero también significaba salir. Significaba terminar con 12 años de celdas, de negociaciones interminables, de paranoia sostenida, de vivir en el filo permanente entre la libertad negociada y la eliminación conveniente. Significaba, en términos muy simples, seguir vivo en condiciones que se parecieran, aunque fuera remotamente, a una vida. Entregué la lista en el otoño de 2013. No voy a dar la fecha exacta ni el mecanismo de entrega, porque esos detalles aún tienen valor operativo para personas que siguen vivas y que podrían rastrear el canal si lo describiera con precisión. Lo que sí voy a decir es que la lista tenía 47 nombres. Algunos eran esperables para cualquiera que conociera el mundo del narco mexicano de los 80 y 90. Otros habrían generado escándalos que habrían sacudido instituciones enteras si hubieran salido a la luz pública. Ninguno salió.
Eso era parte del acuerdo. La lista no era para usarse públicamente, era para guardarse. Y guardada está, en algún servidor de alguna agencia americana, esperando el momento en que alguien decida que necesita mover una pieza en el tablero político mexicano. Después de la lista, vinieron 2 años más de proceso legal visible, de audiencias, de papeles, de una condena que se redujo de manera que los abogados justificaron con argumentos técnicos que ningún juez cuestionó con demasiado interés. En 2015 fui transferido a una instalación de menor seguridad. En 2016 a otra de mínima seguridad. Y en algún momento de 2020, en medio del caos global que le daba a cualquier movimiento burocrático una cobertura perfecta, salí. No hubo ceremonia. No hubo periodistas esperando en la puerta. No hubo comunicado oficial. Simplemente una mañana me llevaron en un vehículo a un lugar, de ese lugar a otro, y de ese otro a un aeropuerto, donde abordé un vuelo con documentos que no tenían mi nombre real, pero que eran perfectamente legales dentro del sistema de identidades que ciertas agencias manejan para casos como el mío. Casos donde la salida oficial es políticamente imposible, pero la salida real es operativamente necesaria. Aterricé en Europa con un nombre nuevo, una historia nueva, y una cuenta bancaria en una institución financiera de un país que tiene tratados de no extradición con México y relaciones suficientemente complicadas con Estados Unidos para que ninguna solicitud de cooperación llegue demasiado lejos. No voy a decir el país. No voy a decir la ciudad. Lo que sí voy a decir es que es un lugar donde el clima es frío la mayor parte del año, donde la gente no habla con desconocidos en la calle, y donde un hombre de mi edad, con dinero suficiente para vivir discretamente, puede pasar completamente desapercibido durante años. Los primeros meses fueron los más extraños de mi vida. Más extraños que los primeros meses en la maña. Más extraños que los primeros meses en la cárcel. Porque la libertad, después de tanto tiempo, no se siente como libertad inmediatamente. Se siente como desorientación, como un músculo que lleva años sin usarse y que duele cuando intentas moverlo. Me despertaba a las 5 de la mañana por inercia de años de rutina carcelaria y me quedaba mirando el techo de un departamento sin rejas, preguntándome qué hacía con un día entero, sin obligaciones, sin custodios, sin audiencias, sin el ruido constante de una institución de encierro. Caminaba. Eso fue lo primero que aprendí a hacer con la libertad. Salía temprano y caminaba por horas sin rumbo específico. Las calles europeas tienen una continuidad histórica que las calles mexicanas no tienen de la misma manera. Cada edificio tiene capas de tiempo encima, siglos de gente que vivió y murió ahí, antes de que yo llegara caminando con mis manos en los bolsillos, y mi nombre falso y mi pasado enterrado en documentos clasificados de 2 gobiernos. Esa continuidad me daba algo parecido a la serenidad. La sensación de que el mundo es más viejo que mis problemas y que seguirá siendo más viejo que mis problemas cuando yo ya no esté. Con el tiempo establecí una rutina. Me levanto temprano, hago café. Leo las noticias de México con la distancia de quien lee sobre un país extranjero, aunque ese país sea el lugar donde nací y donde está enterrada la mayor parte de lo que fui. Salgo a caminar, como solo la mayoría de los días. Por las noches a veces enciendo el televisor y veo las noticias locales en un idioma que aprendí con suficiente competencia para entender lo esencial, aunque no para pensar en él. Y antes de dormir, en ese espacio de silencio que existe entre apagar la luz y perder la conciencia, pienso. Pienso en mis hijos. Eso no ha cambiado en 30 años. Natalie y Héctor Jr. están en cada noche de mi vida con la misma claridad que tenían cuando estaban vivos. No como apariciones, ni como fantasmas, sino como presencias concretas. Como recuerdos que no se desgastan con el tiempo, sino que se mantienen nítidos,
con una crueldad particular. El olor del pelo de Natalie. La manera en que Héctor Jr. corría hacia mí cuando llegaba a casa. Esas cosas no se van, no se negocian, no se intercambian por nada. Pienso en Guadalupe, en lo que le hicieron, en si yo podría haber evitado que le pasara eso si hubiera tomado decisiones distintas en ciertos momentos. Esa es la pregunta que no tiene respuesta útil, pero que regresa de todas formas. La causalidad del pasado es una trampa, porque siempre puedes encontrar el punto donde un giro diferente hubiera cambiado el resultado. Pero esos giros diferentes habrían requerido ser un hombre diferente. Y ser un hombre diferente habría requerido una vida diferente desde el principio. Y en algún punto de esa cadena de condicionales, aparece el niño de Mocorito mirando las botas piteadas de los hombres que llegaban a la tienda de don Aurelio. Y ese niño ya tomó su decisión antes de tener el vocabulario para nombrarla. México desde aquí se ve como se ve cualquier lugar desde la distancia. Más simple de lo que es. Más claro de lo que merece. Los mismos ciclos de siempre. Los mismos discursos sobre combatir la corrupción pronunciados por hombres que tienen la corrupción instalada en la arquitectura de sus propias instituciones. Los mismos arrestos espectaculares que generan titulares durante una semana y después se disuelven en procesos legales que duran años y terminan en nada o en condenas que no corresponden a los crímenes reales. Los mismos funcionarios que reciben sobres en habitaciones sin registro y duermen tranquilos porque saben que el sistema está diseñado para protegerlos a ellos, tanto como para procesar a los que caen. El Chapo está en una Supermax americana, cumpliendo cadena perpetua. Eso es lo que dicen los papeles. Lo que dicen los papeles sobre mí es que estoy en una instalación federal americana, completando una condena que técnicamente no termina hasta varios años después de la fecha en que esto se grabe. Las dos cosas no pueden ser ciertas simultáneamente. Pero los papeles no se contradicen entre sí, porque están en sistemas distintos que no se comunican con la fluidez que la narrativa oficial querría hacer creer. El Mayo Zambada fue arrestado el año pasado. Ese arresto me afectó de maneras que no esperaba. No por miedo a consecuencias directas sobre mi situación, que está suficientemente blindada como para sobrevivir movimientos de ese tipo. Me afectó porque el Mayo era el último de mi generación que seguía en pie. Con él cayendo, aunque sea de la manera turbia y políticamente cargada en que cayó, se cierra algo. Se cierra una era. Una era que empezó con un grupo de muchachos de la Sierra de Sinaloa que decidieron que el mundo del narco era mejor que el mundo de la caña, y que construyeron con esa decisión algo que ninguno de ellos imaginó que llegaría a ser tan grande, tan poderoso, tan destructivo, y tan imposible de desmantelar realmente, sin desmantelar al mismo tiempo las estructuras del Estado que lo sostuvieron durante décadas. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que todo el mundo quiere que responda. La pregunta honesta es, ¿de qué exactamente? Me arrepiento de lo que le pasó a mi familia. Ese arrepentimiento es absoluto y permanente, y no tiene ningún matiz. Me arrepiento de vidas que se terminaron por decisiones mías directas o por operaciones que yo autoricé. Eso también. Pero arrepentirme del camino en sí, de la decisión fundamental que tomé a los 16 años en Mocorito, es más complicado porque ese arrepentimiento requeriría creer que había un camino alternativo real y que yo lo rechacé por estupidez o por maldad. Y yo no lo veo así. Lo veo como una decisión tomada con la información y las opciones que tenía un muchacho pobre en Sinaloa en 1976. Puede ser que esa perspectiva sea una manera de protegerme de una verdad más incómoda. Probablemente lo es. Pero a los 65 años, desde un departamento en una ciudad europea en la que nadie sabe mi nombre,
Es la única perspectiva que tengo disponible y con la que puedo seguir funcionando. Lo que sí sé con certeza, lo que puedo decir sin ninguna ambigüedad, es esto. El sistema que permitió que yo existiera, que permitió que el cártel de Sinaloa existiera y creciera hasta convertirse en lo que se convirtió, ese sistema no fue creado por nosotros. Fue creado por décadas de decisiones políticas, de corrupción institucionalizada, de pobreza estructural deliberada y de una clase gobernante que necesitaba el dinero del narco para mantener su estilo de vida y su poder, mientras construía discursos públicos sobre el Estado de Derecho. Nosotros fuimos el producto de ese sistema. Un producto muy rentable para mucha gente que hoy duerme en camas limpias, en casas legítimas. Eso no me absuelve. Nada me absuelve. Pero sí distribuye la responsabilidad de una manera que los relatos oficiales nunca hacen, porque los relatos oficiales necesitan villanos claros y héroes claros para funcionar. La realidad no tiene esa limpieza. La realidad es que el narcotráfico mexicano fue una empresa conjunta entre criminales y Estado durante décadas, y que cuando el Estado decidió que necesitaba distanciarse de esa empresa por presión externa, lo que hizo no fue destruirla, sino simplemente cambiar su relación con ella de pública a secreta. Eso sigue así hoy. Ahora mismo. Mientras esto se escucha, yo soy la prueba. Estoy vivo. Estoy libre. Y el gobierno mexicano lo sabe. La última cosa que voy a decir es para la gente joven que crece en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en cualquiera de los estados donde los niños todavía ven pasar camionetas de noche y hombres con botas piteadas que no trabajan en la caña. Lo que les voy a decir no es lo que dicen los programas de prevención del gobierno ni los spots de radio con música triste. Lo que les voy a decir es lo que yo sé de primera mano después de 50 años dentro de este mundo. El dinero llega. Eso es verdad. El poder llega. Eso también es verdad. El respeto, o lo que se confunde con respeto, llega. Todo llega. Y mientras llega, mientras estás en el ascenso, hay momentos que se sienten como la versión más intensa posible de estar vivo. Momentos de adrenalina y de control, y de dinero, y de la sensación de que el mundo te pertenece. Y después te sientas en una silla de madera en un rancho de la sierra, y te dicen que tu esposa está muerta, y tus hijos están muertos. Y todo lo demás deja de importar. Todo. El dinero, el poder, las camionetas, las casas, los contactos, los sobres que entregaste y los que recibiste. Todo se convierte en ruido de fondo detrás de una imagen que no se va nunca. Natalie, Héctor Jr., Guadalupe, eso es lo que compras cuando compras este boleto. Y la letra chica no te la lee nadie cuando firmas. Yo ya pagué. Sigo pagando. Y seguiré pagando mientras viva en este departamento de ciudad europea sin nombre, con mi café de las mañanas y mis caminatas y mis noches mirando el techo. Soy Héctor Palma Salazar, el Güero, y esto fue mi confesión.